Bienvenidos a este espacio, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tocar el tema respecto al espíritu que nosotros tenemos y la carne que tenemos que llevar encima de ese espíritu. La otra vez hablaba en uno de los videos que una es la entidad que forma el cuerpo de carne y otra muy distinta, la que le da el espíritu a esa carne. Quiero que nos vayamos a concentrar en este tema porque es importante entender la dualidad que hay en la naturaleza humana respecto a la carne, que es de origen negativo, y el espíritu, que es de origen positivo. Yo quiero que vayamos directamente a Juan 6, capítulo 6, el versículo 63. Noten lo que el Mesías habla respecto a esta cuestión que tratamos de desarrollar hoy, para que ustedes, amigos y amigas, tengan claro cómo es nuestra naturaleza. Juan capítulo 6, el versículo 63. Dice así: el espíritu es el que da vida. Ese es el espíritu que proviene de Dios. Eclesiastés 12:7 dice que tu cuerpo vuelve a la tierra como era, pero tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces tu espíritu procede del infinito creador, tu carne no. Ponga mucho cuidado a esto. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu carne para nada aprovecha. Entonces eso es curioso, mis queridos amigos y amigas, porque está diciendo que esto tiene una anomalía, tiene un problema. Tu carne está generando algo que no es productivo, más tu espíritu es el que da vida. Y está diciendo que la carne para nada aprovecha. Capta bien esto. Tu carne para nada aprovecha. Quiero que vayamos a otro texto. Primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo. Y mira lo que Pablo dice aquí en Primera a los Corintios capítulo 15. Noten bien esto. El versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tu carne se corrompe, tu carne se pudre. Entonces, la corrupción no puede heredar lo incorruptible, lo que no se pudre. Entonces hay una anomalía allí, mis queridos amigos. Tú al venir a esta tierra a encarnar, tú traes un espíritu muy poderoso que procede del infinito creador, pero te metes en una cápsula de carne y esa cápsula de carne tiene muchas falencias. Y eso es lo que vamos a intentar que entiendas en este día. Nota algo interesante respecto a eso. Cuando el Mesías habla con la mujer samaritana, él le dice a ella, vamos a Juan 4:24, él le dice a ella que Dios es espíritu. Vamos a entender eso ahorita. Noten bien el versículo 23, donde dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores. O sea, hay adoradores verdaderos y hay adoradores que no son verdaderos, porque la misma palabra por descarte no está hablando de que hay otros que no son verdaderos. Entonces dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, no dice en carne, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca es que le adores en espíritu, no en la carne corruptible, sino en el espíritu que tú tienes dentro de ti. Entonces, en esa dualidad del ser humano, la carne como que es una desconexión de la fuente, es una desconexión de Dios, es una desconexión, está desconectado. Por eso es que en el tema que tuvimos de cómo habla Dios, Dios se comunica contigo cuando tu cuerpo está desconectado, cuando tú estás dormido. Y se conecta con tu inconsciente, que ese a la vez está conectado a tu espíritu. Y esa es la parte más poderosa que tú tienes como hijo de Dios que eres. Tu espíritu, hablando de tu espíritu. Entonces el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces cuando tú te concentras en esto y dices, bueno, Dios es espíritu y creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios creó fue espíritu. No creó carne y sangre. Entonces la carne y sangre tú la ves en Génesis 2, pero en Génesis 1 ves al hombre espíritu. Al hombre espíritu. El hombre carne es formado en Génesis 2. Porque son dos historias, recuerden. El hombre fue creado en un día y en Génesis 2 fue creado en dos tiempos. Primero el hombre, luego la mujer. Y lo crean del barro. Entonces, uno es el que crea al hombre y el otro es el que forma la carne. Entonces, por eso es que Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque no es del infinito creador. El Dios es espíritu, creó espíritu. En Eclesiastés 12:7 dice que tu cuerpo vuelve a la tierra como era, entonces tu cuerpo es de aquí. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, entonces tu espíritu no es de aquí, procede del infinito creador. Entonces eres un ser dual en este planeta, dual porque tienes un espíritu que procede de Dios, pero tienes una carne que procede de este mismo planeta, pero la forma otro espíritu. Entonces noten algo interesante respecto a esto. Por ejemplo, hay un texto en Romanos 8, donde habla respecto a andar en el espíritu, no en la carne. Vamos a mirar aquí rápidamente Romanos 8 y el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu procede de Dios, la carne no. La carne es de aquí. La carne es de aquí. Por eso es que Pablo, cuando habla de las dos naturalezas, se habla de la carne como animal y el espíritu como celestial. Eso está en Corintios 15. Ahorita vamos a mirar ese texto. Entonces, si Dios es espíritu, crea al hombre espíritu, a su imagen y semejanza. Hay otra entidad que coge ese espíritu y lo pone en contenedores de barro. Y eso es que baja la vibración del ser humano. Hay un evangelio apócrifo, no recuerdo cuál, si es el evangelio de Tomás
no recuerdo exactamente, donde leí que decía que Satanás engañó a los ángeles y los puso en contenedores de barro. O sea que el hecho de que el hombre primario esté contenido en la carne fue un engaño. Ahorita venimos gente de otras esferas más elevadas a encarnar aquí, porque el Mesías lo dijo: desde ahora veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden. El que sube es el que desencarna y el que desciende es el que va a encarnar. Entonces venimos como a ayudar a que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y elevar la vibración de este planeta. Pero hay mucha gente contenida en este planeta hace eones. Son prisioneros que en un momento, cuando el Mesías predica a los espíritus encarcelados, eso está en Primera de Pedro 3:18, va y predica a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días del diluvio. Entonces, cuando el Mesías predica a esos espíritus encarcelados, es porque no estaban libres, estaban presos. En Efesios 4 y el versículo 7 u 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces esas entidades que estaban cautivas, el Mesías las libera al predicarle, Primera de Pedro 3:18, que el Mesías en los días de su carne, vamos a leerlo para tener más claridad sobre esto, porque el texto lo estoy diciendo de memoria, pero hay algo que no me acuerdo bien, pero que es de vital importancia, y por eso no puedo recitarlo, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Entonces el Mesías muere en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces el Mesías resucita en espíritu. Recuerden que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso es cuento de que el Mesías resucitó con su cuerpo, con su carne y su sangre. Eso es falso, porque primero a los Corintios capítulo 15 versículo 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, porque el espíritu, recuerden que el cuerpo vuelve a la tierra como era, Eclesiastés 12:7, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Por eso en el Evangelio de Mateo, creo que es el 27:50 o el 26:50, donde dice que Jesús, otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es lógico, Eclesiastés 12:7. Entonces pongan cuidado a esto, hermanitos. El versículo 19 dice: en el cual, o sea, en el cual espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay espíritus que no volvían a Dios, sino que estaban encarcelados aquí. Los dragones no dejaban que saliesen. Eran espíritus básicamente engañados, que estaban prisioneros aquí para alimentarse de ellos, porque ustedes saben que estas entidades se alimentan de tu espíritu, porque ellos no están conectados a Dios, y la dádiva de Dios es vida eterna. Ellos necesitan vida eterna, y la vida eterna la tiene tu espíritu, que procede de Dios. Entonces se conectan a ti como una batería, como si fueras una batería, y ellos de ahí se nutren y prolongan su existencia, sus milenios, sus millones de años, solamente parasitando al ser humano, porque no están conectados a la fuente. La dádiva de Dios es vida eterna, recuerden eso. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua.
Entonces estos espíritus estaban encarcelados desde la época del diluvio, habían muerto engañados y no se les dejaba salir del planeta, no se les dejaba volver a Dios. Eran espíritus encarcelados. Entonces el Mesías dice esto en el versículo 18, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces cuando el Mesías predica a estos espíritus, en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces cuando les predica, es poder de Dios para salvación. Entonces esas almas encarceladas son liberadas por el Mesías. Y esa es la razón por la cual en Efesios 4, vamos a Efesios 4, en el versículo, creo que es el 7 o el 8, vamos a mirar Efesios 4, el versículo 7 y 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esas son las almas que esperaban la paciencia de Dios en los días del diluvio. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el Mesías, con su verdad, con el Evangelio, recuerden que les predicó, con esa predicación, no sé cuántos días, dice Hechos de los Apóstoles que estuvo 40 días acá en la tierra antes de irse. Bueno, el hecho es que durante esos días les predicó a los espíritus encarcelados y estos espíritus salieron de esa prisión. Entonces, subiendo a lo alto el Mesías, llevó cautiva la cautividad, los que estaban cautivos por los dragones eones desde hace mucho tiempo y no se les permitía volver a Dios. Tu espíritu vuelve a Dios, Eclesiastés 12:7. Esa es la razón por la cual el Mesías se demoró algunos días aquí para hacer esa tarea de salvar a estas almas. Entonces miremos, no nos desenfoquemos, miremos que tú eres dual, eres un ser dual, donde tienes un espíritu que procede de Dios, pero una carne que procede de otro espíritu negativo. Vamos a mirar que cuando el Mesías encarna aquí en la tierra, dice Pablo que cuando él encarna con carne de pecado, con carne de engaño, con carne de vanidad. Lo vano es algo que no es real. Vamos a mirar en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces Cristo encarna con carne de pecado. En otras palabras, tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, tenemos carne de pecado. Tenemos un espíritu que procede de Dios, pero tenemos una carne que es de pecado. Y el pecado no es originario de Dios. La vida, la verdad, sí. Recuerden que al Padre se le adora en espíritu y en verdad. El pecado viene siendo el engaño. Recuerden cuando estudiamos ese tema de qué es el pecado. El pecado es cuando tú estás engañado. Entonces, esta carne que tenemos es un engaño. Es una vanidad. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero esto digo, 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar la incorrupción. ¿Les queda claro este punto, mis queridos amigos? Cuando Pablo entiende esta dualidad, este asunto de la carne con el espíritu, él dice algo interesante en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7, mis queridos amigos y amigas. Romanos capítulo 7, y Pablo lo entendía. Dice, el verso 22 dice, porque según el hombre interior, tu espíritu,
tu espíritu conectado con tu inconsciente. Porque según el espíritu interior, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, tu carne, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, del engaño, que está en mis miembros. Carne de pecado. Esto hace que te desconectes de Dios. Por eso Dios te tiene que hablar en sueños. Recuerden el estudio de cómo habla Dios. Te tiene que hablar en sueños. Porque en la carne tú estás desconectado de Dios. A Dios es necesario que se le adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. En la carne no se puede, mis queridos amigos. No se puede. Por eso en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque la carne te desconecta de Dios, sino conforme al Espíritu, que el Espíritu te conecta con Dios. Recuerden, eres un ser dual. Tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero la carne se queda aquí, porque la carne es terrenal y es de otro espíritu antagónico al Padre de la gloria. Vamos a seguir estudiando. Vamos a Eclesiastés, mis queridos amigos y amigas. Eclesiastés, el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y miren el concepto de Salomón respecto a todo lo que analizó este rey de Judá, de Israel, lo que analizó él por la sabiduría que le fue dada. Eclesiastés 1:14 dice: mirad todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad, o sea, no real, no es real, y aflicción de espíritu. Por eso el Mesías dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cuando tú no vives la matriz terrenal, no vives esta vanidad, lo que no es real, la televisión que no es real, los noticieros que no son reales, películas de acción que no son reales, novelas que no son reales. Todo es vanidad, algo que no es real. Mas en la ciencia ficción sí te muestran la verdad. Pero bueno, ese es otro estudio, después lo vamos a tener respecto a ese particular. Entonces en Romanos, mis queridos amigos, hay una parte en Romanos 8 y el verso 6 donde dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Estás muerto cuando vives esta matriz, cuando vives la vanidad de este planeta, vano. Todo lo que te muestran los sentidos, las avenidas del alma, que son tus 5 sentidos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y shalom, vida y paz. Genial esto, hermanos. Por eso es que en Romanos 8:3 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8:1 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un texto, creo que es Primera de Juan 2:16, vamos a mirarlo. Primera de Juan 2:16. Espero que el tiempo nos dé. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no del espíritu, sino los deseos de la carne, vuelvo a leer,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Recuerden lo que dijo Salomón en Eclesiastés 1:14, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del infinito creador, sino de la entidad que hizo el cuerpo de carne. Son dos, recuerden. Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, el hombre espíritu. Génesis 2, el hombre carne, lo forman del polvo de la tierra. Son dos historias distintas, mis queridos amigos y amigas. Entonces, esta dualidad es la que tenemos que llevar a cuestas y luchar para que el espíritu gobierne la carne y no dejar que la carne gobierne tu espíritu. Lastimosamente, todo el planeta está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Todo el planeta está bajo el maligno. Apocalipsis 12:9. El mundo entero es engañado por el maligno, por Satanás. Entero, es el 100%. Cuando tú sales de ese engaño planetario, tú eres una manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, no creas que esto va a ser en multitud, no. Romanos 14:22 dice Pablo, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es individual, mis queridos amigos. Esto no es engallada, no creas. No creas que es por una religión que tú practiques, no. Es individual. Por eso en Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice a las iglesias? Apocalipsis 3:22. En el Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ni siquiera está dentro de las iglesias. Está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, si alguno de la iglesia oye su voz, porque Dios habla por medio de sueños, recuerden eso, cómo habla Dios, el tema que tuvimos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no dice a ellos. Cenaré con él, no dice con ellos. Y él conmigo. Esto es individual, mi querido amigo y amiga. No creas que es engallada, no creas que es en racimo, porque no hay tal. Tú puedes orar o ponerte de acuerdo con otro para que oren en su casa uno y en la casa el otro o la otra, y ponerse de acuerdo en un tema particular. Si dos se ponen de acuerdo en algo que para pedir, dice en Mateo 18:19, lo recibirán. Recuerden que los quantum crean nuestros pensamientos. Lo que tú crees o quieres, los quantum lo generan, lo materializan. Por eso, cuando vimos el tema de si tú crees, puedes crear, recuerden que Job creó todo lo que el diablo le hizo, todas las maldades que el diablo le hizo, Job las creó. Y en el capítulo 3:25 de Job lo viene diciendo. Job dice, todo lo que yo temía, eso me sobrevino porque era la fe de Job, ese temor. Cuando tú temes, es tu creencia, es lo que estás creyendo. Entonces al que cree todo le es posible. Entonces, mira que era tan lleno de temores Job que mataba animales, dice, por si de pronto mis hijos han pecado, y hacía sacrificio para sus hijos. Estaba lleno de temores, y todos esos temores le vienen, como dice en una parte en Proverbios, cuando viniere como huracán lo que teméis, y como torbellino lo que no quieres. La gente toda atrae las cosas malas que le pasan, porque es su creencia. Al que cree todo le es posible, mis queridos amigos. Recuerden que tenemos un espíritu que procede de Dios, y con ese espíritu creamos.
Isaías 51:16. Con ese espíritu creamos, mis queridos amigos. Todos somos creadores. Tenemos que tener en cuenta, muy presente y tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que decimos. Porque Dios, pensando y diciendo, fue que creó todas las cosas. Los átomos se aglomeran en base a tu pensamiento y a tu vibración, que es lo que sale de tu boca. Entonces forma una figura geométrica. Eso lo vimos en el tema de si crees, puedes crear. Mis queridos amigos, entonces tienes que tener en cuenta ese detalle, mis queridos amigos, de entender que eres un ser dual y hacer que prime tu espíritu. Es interno, el poder que tiene tu espíritu. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarse, hay que vivir fuera de la matriz. No hay que enfadarse por pequeñeces. O sea, vencer el mundo como lo hizo el Mesías. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el Mesías entonces? Vence el mundo y no te dejes manejar por esta matriz que es vanidad. Eclesiastés 1:14. Todo es irreal. Todo no es real. Todo lo que vives no es real. Lo único real que tú tienes y auténtico es el espíritu que tienes dentro, mi querido amigo. Ese procede de Dios. Pero estás atrapado en carne. Has venido para levantar la vibración de este planeta. Algunos están atrapados hace eones acá, como los antediluvianos que el Mesías liberó y llevó cautiva la cautividad. Bueno, el hecho es que tienes que tener mucho cuidado con esa dualidad, mi querido amigo, que manejas, ¿correcto? Porque tu cuerpo es animal, pero tienes un espíritu que es poderoso. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, verso 40. Veamos el 40 y el 42 en adelante. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo celestial es el que hizo el Padre Infinito cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por eso el Mesías se autodenominaba hijo del hombre, de ese espíritu. El espíritu no caído. El hijo del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. No al humano actual, que es un espíritu encapsulado en carne. Eso no. ¿Ya entiendes? El humano no. El humano carne no. El hombre espíritu. El original. El original. El Adam Cadmo, dicen los hebreos. Cadmo es el original. El hombre original. ¿Entiendes? No el humano, que es encapsulado en carne, sino el original. Por eso el Mesías decía: el Hijo del Hombre. Entonces, pon mucho cuidado a esto. Versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, carne y sangre, resucita en incorrupción. Lo que dice primera de Pedro 3:18, cuando el Mesías muere en carne, pero resucita en el espíritu, justificado en el espíritu. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, carne y sangre, resucita en poder, espíritu. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces tienes que dejar, mis queridos amigos, como somos duales, tenemos carne de pecado, hacer que tu espíritu interno domine la carne. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Miserable hombre de mí, cuando Pablo entendió esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tu cuerpo es cuerpo de muerte. Tu espíritu es espíritu de vida. El espíritu es el que da vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Entonces tienes que concentrarte en esto, mi querido amigo. O sea, hacer que prime tu espíritu. Que prime tu espíritu. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sí. Pero justificado en el espíritu. Primera de Timoteo 3:16. El espíritu es el que da vida, mis queridos amigos. Vivamos en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne es de este mundo, se queda aquí. Recuerden que el Mesías dijo: el mundo os aborrece porque no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces tú eres un espíritu elevado, entonces compórtate como un espíritu elevado. Vienes de una esfera muy elevada. No dejes que la carne te afecte, la ignorancia de los demás te afecte. Solo recuerda que te vas a topar con personas que quieran despertar. O el Padre te los envía o eres enviado. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Romanos 10:15. Recuerden lo que dice Lucas 10, el versículo 2. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe fue enviado al etíope. Habían como 2 millones de judíos, pero solamente fue enviado a ese etíope. O Dios te envía o te los envía. Manda a tu hombre a Jope y busca a Simón, que vive en la casa de otro Simón curtidor. Él te dirá qué hacer. 4 días de camino, el centurión romano manda a sus soldados a que busquen a Simón Pedro y lo traigan de Jope a, creo que era Cesarea. Y el centurión estaba dispuesto. O eres enviado o te los envían. Pero no dejes que los demás te afecten, porque todo es vanidad, no real. Después vamos a estudiar sobre las personas que nacen del Espíritu y las personas que nacen en la carne. Porque las personas que nacen en la carne es un relleno de esta matriz planetaria, donde no tienen alma. Por eso los antiguos que entendieron esto primero que nosotros, los antiguos, decían y acuñaron la palabra desalmados, porque no tienen alma, solo son carne. Por eso el Mesías habla de ellos en Juan 3, donde dice: lo que es nacido de la carne, carne es. El versículo 6, Juan 3:6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tú eres nacido del Espíritu. Tú eres un espíritu. Solo que estás atrapado en carne y sangre, pero eres espíritu. Recuerden lo que dice Salmo 82:6. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Espero que hayan entendido esta parte, mis queridos amigos y amigas. Bendiciones para todos. Shalom.